La intención de todo esto es poder expandir toda la visión del reino en los lugares donde se pueda y que todos podamos ser personas que podamos influir en nuestros entornos, generar cambios, no por lo que sepamos cada uno de nosotros, sino porque la gracia de Dios va a fluir a través de cada uno de nosotros con las personas que nos rodeemos. Y bueno, que todos puedan compartir también con otras personas estas herramientas, porque definitivamente creo que la crisis mundial no tanto es el tema económico, ¿no? Ni el tema de las guerras, eso es parte, pero hay situaciones bien complicadas que pasan dentro de nuestros hogares. Diferencias entre esposos, actitudes negativas que a veces uno va tomando en función a los cambios que se van dando, equivocadas decisiones, eh, inconvenientes y problemas con los hijos. Entonces, tenemos que trabajar de manera responsable y ardua dentro de ese ambiente familiar que todos nosotros tenemos, porque necesitamos tener familias saludables, necesitamos tener matrimonios sólidos para que puedan existir iglesias saludables, iglesias sólidas que puedan salir a cumplir esa gran comisión que nuestro Dios nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, esto es determinante para todos y que podamos trabajar y aprender un poco más. Bueno, la semana pasada cerramos el, el, el tema de paternidad y dijimos que hoy día íbamos a empezar a hablar acerca de uno de los 4 roles fundamentales que habíamos visto la semana pasada, ¿no? Hablando acerca de verdadera paternidad. Y ese rol era el de establecer autoridad. Establecer autoridad, porque es algo demasiado importante para cada uno de nosotros poder aplicarlo, pero vamos a entrar a revisar el cómo estamos nosotros antes de ver qué es lo que debemos hacer. Siempre es importante ubicarnos en la situación en la que estamos. En la situación en la que estamos para ver si necesitamos hacer cambio. Si hay algunas personas que están en esta sala y que hoy por hoy, y por la gracia de Dios, vienen aplicándolo de manera muy positiva, hay que agradecer mucho. Hay que agradecer mucho que la gracia de Dios está manifestándose en ello. Y si pueden potenciarlo aún más, mucho mejor. Si habemos personas que tenemos que revisar el cómo estamos ejerciendo el tema de la aplicación de autoridad en nuestros hogares, tenemos que hacer un alto y tenemos que, bueno, empezar a tomar acciones, ¿no? Acciones de cambio. Hoy día hablamos acerca de un padre establece autoridad moral dentro del área de paternidad. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Como dice ahí en su pantalla, el objetivo es el despertar el deseo de cada padre de guiar a sus hijos a través de la autoridad moral, con convicción y sin arrogancia, descubriendo su verdadero propósito en la vida y equipados para guiar a su esposa e hijos a descubrir el de ellos. Cada uno de nosotros, a través de estas diferentes sesiones que vienen por delante, queremos que como padres sintamos esas ganas, sintamos esos deseos de poder ejercer la aplicación de una autoridad moral, pero sólida en la vida de nuestros hijos, convencidos de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Es importante descubrir también para qué estamos acá, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y como dice el objetivo, hay el bien mayor de cada uno de nosotros, que es nuestra familia, nuestros hijos. Tenemos que también ayudarles a ellos a descubrir cuál es el propósito que tienen acá. Pero el ejemplo de nosotros va a decir mucho, va a pesar bastante. Así que ese es el objetivo de la sesión del día de hoy. Y bueno, vamos a abordar cuatro puntos durante estos próximos 2 martes, incluido el de hoy. Hoy día, 9 de mayo, vamos a abordar los puntos de autoridad moral y buscando la sabiduría, junto con la claridad del propósito. El siguiente martes 16
vamos a abordar el tema de cómo desarrollar esa autoridad moral, qué necesito hacer para desarrollarla. Y bueno, una parte que a veces es bien sensible dentro del seno familiar. Un padre debe asumir la responsabilidad de la disciplina. No es un tema menor, es un tema demasiado importante para considerarlo. Vamos a entrar a tocar estos dos temas, autoridad moral, buscando la sabiduría y la claridad del propósito. Dentro de lo que es autoridad, una definición normal, una definición común, una definición que todos la consideran, es esta, que dice que la autoridad es la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas, personas a las que yo tengo a mi cargo. Definición de autoridad es esa, ¿no? La potestad, el derecho de poder mandar y gobernar sobre las personas que están bajo mi cargo. Hoy por hoy, y basado en esa definición del concepto de autoridad, yo quiero preguntarles a ustedes, y acá sería muy bueno si me pueden ayudar con la participación de algunos de ustedes y, y me puedan colaborar con la respuesta a la pregunta que tienen en pantalla. ¿La autoridad es negativa? ¿Qué piensan de eso? Unas dos personas que puedan ayudarme con su respuesta a esta pregunta. A ver. Carmen. Ajá. No, la autoridad no es negativa, la autoridad viene de Dios. Cuando leemos Efesios capítulo 6, que dice instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación de la palabra. Amén. Quiere decir que la autoridad no es negativa, es positiva, cuando la aplicamos de acuerdo a los principios bíblicos, los principios divinos. Amén. Es positiva. Carmen, muchísimas gracias. Carmen nos da una respuesta comentándonos de que la autoridad es positiva, aplicada Sí. bajo la obediencia de lo que Dios nos pide en su palabra. Y Amén. Amén. es correcto, es muy buena respuesta y es muy buena posición la que asume Carmen al comentarnos. En el chat, Eudelis dice, no, la autoridad es de bendición, es parte del Amén. amor y cuidado. Y déjeme decirle que las respuestas son totalmente correctas. Y acá no hay respuesta incorrecta por si acaso, todos estamos en ese proceso de aprendizaje. Pero cuando yo lanzo la consulta y digo la autoridad es negativa, y de verdad celebro las respuestas de ambas personas, porque viene desde un punto de vista totalmente cristocéntrico. Y eso es Amén. muy valioso. Pero lo que vamos a hacer en este momento es ubicarnos en cómo hoy por hoy el software o la cultura que nosotros en las cuales estamos inmersos hace ver a todas las personas respecto al tema de autoridad. La autoridad es negativa, dice que el dolor del poder mal utilizado ha deteriorado nuestro entendimiento de la autoridad. Basados en la definición o el concepto de autoridad, que es la facultad o derecho de mandar y gobernar a personas que están subordinadas a nosotros, y esa autoridad, ese poder mal utilizado, ha tergiversado nuestro concepto correcto de autoridad, como lo mencionaba Carmen y lo mencionaba Eudalis, respecto a lo que Dios quiere en cuanto a autoridad y cómo nosotros debemos aplicarla. Pero hoy por hoy el común, la mayoría de las personas, tienen un mal uso de este poder. Franco y Marianela dicen la autoridad es parte del amor y es correcto, pero hoy por hoy, y acá quiero llevarlos a que entremos un poco a la realidad de nuestras vidas, a la realidad de los ambientes donde nosotros a veces nos encontramos, a la realidad de hogares que podemos conocer cercanos a nosotros, donde el tema de autoridad es definitivamente causa de dolor.
Nociva, es nociva. Es nociva, correcto. Adri dice, pero cuando se usa mal es negativa o se sobreexige. La autoridad es negativa. Cuando existe ese mal uso de esa autoridad, vemos que genera ciertas consecuencias. Por ejemplo, y lo que veníamos mencionando las sesiones atrás, hoy día vemos abuso de las mujeres, en todo el sentido de la palabra. Sea un maltrato psicológico, un maltrato físico, un maltrato o un abuso emocional, es bien fuerte y eso está basado en el mal uso de la autoridad que tenemos, en este caso nosotros los varones. Veíamos sesiones atrás que el problema mayor de lo que sucede en el mundo somos nosotros, porque no estamos ejerciéndolo de manera responsable y aplicándolo de manera correcta. Vemos en abuso de mujeres. Las leyes que hoy día nosotros podemos ver acá en Santa Cruz, Bolivia, que aún no se ha dado todavía la aprobación de esta ley, pero muchas veces la vienen proponiendo. Hay unas leyes que que buscan la aprobación de que exista una libertad de decisión sobre el tema de la sexualidad en los niños, que ya ha pasado años donde promovieron o propusieron este tipo de leyes, pero hubo resistencia. Pero sé que en otros países, leyes que van en contra de la familia y que están aportando y buscando la aceptación de, por ejemplo, el aborto, como puse ahí, hay países que tienen en vigencia. Y eso es porque definitivamente la autoridad que esas personas tienen para ejercerla las están aplicando mal y no comprenden el daño que puedan estar causando. O sea, hay leyes que basados en el uso de una autoridad son mal aplicadas y no miden las consecuencias. Y eso pasa en su ciudad, pasa en mi ciudad, pasa en su país, pasa en mi país, donde vemos, y muchas veces nosotros hemos hablado y dijimos, ese abuso de autoridad, ¿no? Pero son acciones y situaciones que nos muestran la negatividad del mal uso de la autoridad. Por ejemplo, la inmadurez de padres que actúan en base a la ira. Hemos estado hablando acerca del abuso de la mujer y en todo el sentido de la palabra, hemos estado hablando de leyes que se van aplicando y mirando hacia afuera. Ah, sí, las autoridades hacen esto, pero ahora esto nos lleva a nosotros a revisar la parte interna de nuestro hogar. La inmadurez de padres que actúan en base a la ira. Habíamos hablado al inicio de todo este ciclo de conferencia que una de las causas de la ausencia paterna era el uso de una paternidad abusiva. Entonces, los padres estamos muchas veces nosotros actuando bajo la ira, bajo esas emociones incontrolables que tenemos y estamos haciendo un mal uso de esa autoridad, generando esa reacción en contra de nuestras actitudes porque somos demasiado inmaduros para aplicar la autoridad correcta. Habla de una autoridad abusiva en base a una mezcla de autoridad y orgullo. De una autoridad basado en el interés propio que cada uno tiene. De una autoridad acompañada del dominio. Desde este punto de vista, yo vuelvo a hacer la consulta. ¿La autoridad es negativa? Déjenme decirles que sí. Desde este punto de vista, y mostrándoles estos diferentes escenarios que estamos revisando, uno podría decir sí, la autoridad es negativa. Porque nos está causando tamaño daño, porque no lo estamos aplicando de manera correcta. Y entendamos que es uno de los roles fundamentales que como padres nosotros debemos aplicar en la vida de nuestros hijos. Hoy por hoy, todos esos escenarios que acabamos de ver ha desfigurado el valor de la autoridad, a tal punto de que muchos de nosotros y muchas de las personas que conocemos pueden pensar que una autoridad correcta o una autoridad pura no existe.
Sí, me agradó mucho la respuesta que dio Carmen y que dio Eudali, porque definitivamente muestra una actitud de obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Pero hoy día somos 22 personas, según los datos que tenemos en pantalla, que estamos como participantes. Pero afuera, afuera de las paredes de donde nosotros estamos, hay mucha gente que no está alineado al mismo modo de pensar de Carmen y de Eudali. Es más, están ejerciendo una autoridad totalmente tergiversada, totalmente torcida, totalmente sucia, que si uno le preguntase a alguno de ellos, ¿vos crees que existe una autoridad correcta? Va a decir, no, ni idea. Eso, eso no hay. Eso está totalmente lejos, eso es inexistente. Pero lamentablemente esa es la cultura que hoy día se vive. Lamentablemente eso es lo que nos está afectando a todos. Entonces, todos estos escenarios, e inclusive a muchos de nosotros en algún determinado momento capaz nos ha hecho pensar de que no existe. La autoridad pura, pero déjenme decirles que sí existe. Una autoridad correcta sí existe. Y hoy día estamos acá para revisar esto y para aprender esto. Sacarnos de nuestro modo de pensar que la autoridad torcida es la que siempre va a estar vigente. Una autoridad pura sí existe. Y surge de una intención pura, no egoísta, clara e intencional para conferir los beneficios de esa autoridad a aquellos que están bajo su autoridad. Mire, claro ejemplo, y me voy a ir al mayor y mejor ejemplo como venimos tomando como base. Para hablar de los roles como padre, dijimos que nos fuimos al mayor y mejor ejemplo, que quién es Dios Padre cuando Él aplica esos roles en la vida de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Acá viene lo mismo. Jesucristo es Dios. Él vino a este mundo, nació para morir por cada uno de nosotros. Vino y ejerció su autoridad. En algún momento él le dijo a alguna persona cuando le decía, no sabes que yo tengo la autoridad si quiero para darte la vida o para hacerte morir. Y él le dijo, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuese dada desde el cielo. Siendo Dios, él tenía toda la autoridad para hacerlo. Y bajo esa autoridad de decisiones que él tenía, valga la redundancia, decidió venir acá de una manera no egoísta, mostrándonos a nosotros la aplicación de un amor totalmente incondicional para que nosotros hoy día podamos gozar los beneficios de ese sacrificio. O sea, sí, la autoridad pura sí existe. Surge de una sumisión sacrificial a una lealtad más alta, de una sumisión sacrificial a alguien que está mucho más arriba de que cualquier persona. En este caso es nuestro Dios. Entonces, sí existe. Vamos a entrar a ver lo que es autoridad moral, siguiendo con el tema. Y yo quiero leerles estos párrafos donde dice que quizás usted está batallando en algunas áreas dentro de la crianza de sus hijos y se ha dado cuenta de que sus batallas son el resultado de su débil e inconsistente vida espiritual. Saben, le pasa a usted y me pasa a mí. Batallas tenemos todos los días, complicaciones tenemos todo el tiempo. Y muchas veces esos inconvenientes se dan porque en algún momento uno reacciona basado en sus emociones. Uno reacciona basado en esa carne que uno es, dejando de lado la vida espiritual y la relación con nuestro Dios. Y definitivamente tenemos serias batallas muchas veces. Y basado en lo que le digo, muchas veces caemos derrotados. Y muchas veces, en función de eso, nosotros ponemos en duda de qué es lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Ese es el resultado de tener una inconsistente vida espiritual, débil e inconsistente. Suena duro, pero es una realidad. Y si estamos acá sentados es porque definitivamente queremos asumir esa realidad y empezar a generar cambios. Pero hay algo importante. Dios promete bendecirnos, alentarnos y fortalecernos mientras nos sometemos a su liderazgo en nuestras vidas. Y se los digo porque no es porque Esteban está hablando, sino es porque está mencionado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es real.
Y eso está para ustedes, para que tomen nota ahí en Salmos 29:11, donde dice, el Señor fortalece a su pueblo. Todos nosotros somos su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. O sea, Él promete bendecirnos, promete alentarnos, promete darnos paz. Si hemos estado ejerciendo una autoridad totalmente torcida, podemos cambiar. Fácil no va a ser, pero Él promete fortalecernos. Pero para eso, acá viene la parte ya intencional que nosotros tenemos que aplicar. Para eso, debemos someternos a normas superiores y duraderas. Ninguna norma que esté hoy acá es duradera. Ustedes saben eso. Cualquier rato la cambian. Nosotros tenemos que ver y someternos a normas superiores y duraderas, a una vida de integridad, donde nuestra conducta, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, tiene que ser totalmente alineado. Y esa conducta tiene que demostrar convicciones internas y sólidas. Y definitivamente solo no lo vamos a poder hacer. Pero tenemos el camino para hacerlo, ¿no? O sea, acá viene un principio de sujeción para cada uno de nosotros y un principio de obediencia hacia Dios, viviendo una vida de integridad. Nosotros entendamos que la autoridad moral tiene como finalidad combatir con el bien el mal. Y necesitamos hacerlo. Cuando ustedes ven esta imagen, ya habla de una vida de integridad y abnegación, y les decía minutos atrás que nosotros tenemos que ir siempre a la fuente, tenemos que ir al mayor y mejor ejemplo. Esa imagen ya a cada uno de nosotros nos traslada a un momento de la historia, ¿no? Nos muestra la imagen a Jesús caminando con una persona que no está vestido igual que él. ¿Qué implica eso? Que la presencia de Jesús trasciende los tiempos. Él estuvo hace 2000 años atrás que nació, pero hoy sigue ejerciendo esa misma influencia y ese mismo poder de transformar vida, como lo hizo en ese tiempo, lo hace hoy día. Pero la autoridad, déjenme decirles que no viene de arriba hacia abajo. Ese es un concepto totalmente tergiversado que hoy por hoy se maneja respecto al tema de autoridad. Si estoy más arriba, yo soy autoridad y todos están por abajo. La autoridad se aplica de abajo hacia arriba. El mayor y mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Y ustedes lo saben. Y estoy hablando a personas que tienen principios bíblicos y viven una fe cristiana. Cuando dicen que Él descendió desde el cielo a este mundo a tomar la forma de nosotros. Y al final, de una de las porciones de la palabra dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no escatimó su propia vida. La autoridad viene de abajo hacia arriba. Él descendió, vino y nos dio todo el ejemplo a cada uno de nosotros, viviendo una vida de integridad, de sujeción y abnegación. Acá les quiero dejar algunas porciones de la palabra de Dios donde nos muestra esto. Cuando Jesús decía, yo solo no puedo hacer nada, Él reconocía la autoridad de Dios Padre. No hago nada solo, sino que digo lo que el Padre me ha enseñado. Otra porción de la palabra dice, no estoy buscando la gloria para mí. No busco complacerme a mí mismo, sino al que me envió. No acepto los elogios de los hombres. No vine para ser servido, sino para servir. Definitivamente el ejercicio de una autoridad totalmente pura. Lo que muchos pueden decir que no, acá nosotros estamos viendo que sí existe, que sí existe. Y nosotros tenemos que fortalecer esa vida espiritual para poder empezar a aplicar también una autoridad correcta, una autoridad pura, una autoridad moral que sea de ejemplo para nuestro hijo. Eso viene de estar sujeto o estar nuestra vida bajo una sumisión a una lealtad más alta, dijimos hace rato, ¿no? Y eso lo podemos ver en Lucas 22:26, cuando dice, sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, haciendo mención a lo que nuestro Señor Jesús decía. O sea, definitivamente,
Si nosotros queremos aplicar una autoridad moral correcta, pura, para con las personas que nos rodean, nosotros somos llamados a ser el ejemplo. Y para eso vamos a tener que tomar acciones en muchas áreas de nuestras vidas, en muchas áreas de nuestra vida. Pero lo vamos a hacer porque nos encontramos bajo la sujeción a quién, a Dios, ¿no? Y tenemos que hacerlo. Para empezar a generar esos cambios, nosotros tenemos que tener claro que una autoridad moral tiene, valga la redundancia, que tiene que tener esa claridad. No puede haber ambigüedades. Un padre debe tener claridad, obviamente acompañado de convicción y dirección en su vida. Pero una autoridad moral tiene que tener claridad. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice Martin Luther King Jr.? También es la medianoche, dice. También es la medianoche dentro del orden moral. A la medianoche, los colores pierden su distinción y se vuelven un sombrío tono gris. Los principios morales han perdido su distinción. Para el hombre moderno, lo absolutamente correcto y lo absolutamente malo son un asunto de lo que la mayoría está haciendo. O sea, ¿qué nos dice esto? Como que a medianoche los colores pierden su distinción y se vuelven un sombrío tono gris. Como que a lo que es malo, hoy día vamos a ir por otro lado. Hoy por hoy vemos que ya no hay absoluto en algo. No hay verdad absoluta. Todo se vuelve relativo. A lo malo eh, es aceptable. A lo que la palabra y nosotros como cristianos llamamos que es pecado, muchas personas pueden decir es una manifestación de su forma de ser. Eso no se debe cometer, no se debe realizar. Bueno, es parte de la cultura porque los tiempos cambian y hay que adaptarse. Hay muchas situaciones que hoy día nosotros podemos ver que si viajamos un poquito en el tiempo, capaz nuestros padres no las vivieron o capaz sí habían, pero no eran situaciones que se manifestaban de la manera como se manifiestan hoy. Por ejemplo, me atrevo a decir que las señoritas de sus casas tenían que abandonar su seno materno cuando se casaban. Y eso era parte de la moral en ese entonces. Hoy por hoy, he escuchado a muchas personas que dicen, no es necesario casarse. Este, ¿Por qué no conviven 1 año, 2 años? Y si ven, si se llevan bien, bueno, ahí cásense, pues, ¿no? O sea, aprendan a conocerse. Eh, Habla la palabra de que el hecho sin mancilla es de bendición dentro del matrimonio. Pero hoy por hoy el libertinaje sexual está abierto y toda no discrimina edad para poder dar libertad o rienda suelta a su sexualidad, a sus actividades sexuales. Inclusive, hemos llegado nosotros como familia a conocer a personas que nos decían, mi hijo se está yendo de viaje de promoción. Va a estar una semana visitando las playas y va a estar con sus amigos y todo. Y lo que sí yo le he recomendado es de que no me venga con hijos, de que tenga mucho cuidado. Es más, para cuidarlo y ayudarlo, le puse en su maleta una caja de preservativo para evitar que embarace a alguien. ¿Se dan cuenta? Son situaciones que hoy por hoy la gente lo ve de manera tan normal, que es como dice el párrafo que acabamos de leer, es como si estuvieran a medianoche y no pueden distinguir lo bueno de lo malo. Un ex colega de trabajo alguna vez me decía, oye, mi hijo es una persona totalmente responsable, totalmente ubicada, qué muchacho más centrado, qué muchacho más enfocado en lo que él quiere.
Oye, felicidades, muchas, porque sabes que es difícil hoy en día con toda la presión que existe, tener esa situación dentro de la casa. Él no bebe, él no consume bebidas alcohólicas. Y bueno, y si va a consumir bebidas alcohólicas y quiere beber, lo hace conmigo en la casa. Pero afuera no bebe, es conmigo en la casa. O sea, situaciones bien críticas que pasan, ¿no? Que hoy por hoy está generando esta nubosidad dentro del pensamiento del ser humano. Entonces nosotros, como padres, somos llamados a tener claridad para ejercer una autoridad moral correcta. Debemos elegir vivir de manera diferente, no por lo que digan afuera, sino por lo que Dios quiere. Somos llamados a ser obedientes. Y ya saben que para ejercer una autoridad moral correcta, pura, debemos sujetarnos a una lealtad superior. Debemos sujetarnos a lo que Dios quiere. No debemos conformarnos con lo que está afuera, sino vamos renovando nuestro modo de pensar para vivir de manera diferente, conforme a lo que Dios quiere. Acá quiero invitarlos a ver este video. Me van a disculpar un ratingo, voy a dejar de compartir. Ah, ya voy a compartir. Quiero invitarlos a ver este video, por favor. Papá, aunque no lo sepas, te estoy mirando. Miro todo lo que haces. Estoy mirando cómo tratas a la gente. A mí, a mi mamá y a mis hermanos. Tu vida tiene un gran impacto en mí. Cuando llegue el tiempo de decidir qué carrera seguir y tenga que mantener mi familia, tu ejemplo estará en mi mente. El tiempo que pasas conmigo dejando otras cosas me hace sentir seguro. Habrá momentos en mi vida en que voy a luchar con la integridad. Quizá no esté seguro de qué hacer, pero recordaré cómo decidiste vos lo que es correcto y lo que no. Por favor, no tengas miedo de mostrarme tus errores y fracasos, porque de ellos también voy a aprender. Papá, ¿estás escuchándome? Te estoy mirando. Mirando si realmente crees lo que decís acerca de Dios. Necesito que me muestres el camino. Mostrame cómo es vivir una vida que no es fácil, pero es buena. Te estoy mirando, papá. Todos los días me enseñas a vivir, lo sepas o no. Papá, te estoy mirando, dice el niño. Mañana voy a tener algunos problemas con el tema de la integridad, pero me voy a acordar de cómo vos decidiste y voy a decidir en base a lo que vos hiciste. Son palabras que menciona el video. Todos nosotros somos llamados a ser ejemplo para con ellos. No necesariamente lo que decimos ellos escuchan, porque a veces lo que hacemos suena más fuerte que lo que hablamos. Somos llamados a ser ejemplo para nuestros hijos. Y dentro de esta cultura en la que vivimos, que es totalmente ambiguo hoy por hoy, nosotros necesitamos tener unas mentes fuertes,
No ser personas de unas mentes débiles, de modos de pensar totalmente cambiantes. Porque si somos así, entonces estamos basados en todo lo que la cultura hoy día nos ofrece, todo lo simple que te presenta. Pero si sos una persona que va a tomar decisiones con una mente fuerte, es porque eso está basado con normas absolutas y con valores y principios bíblicos que rigen tu vida, tu conducta. Cuando nosotros pensamos de esta manera, discernimos la auténtica verdad, porque la fuente de información para nosotros es Dios. Pero si nos dejamos guiar por lo que pasa afuera, nos va a generar muchas complicaciones. Entonces, autoridad moral va a ser difícil para nosotros, pero podemos hacerlo. Dios promete estar con nosotros, Dios promete bendecirnos. Vamos a pasar al segundo punto de la sesión hoy día, que es el tema de una claridad en el propósito. Pero antes de eso, hay esta actividad que tienen que desarrollar cada uno de ustedes. Escribir una oración de compromiso hacia el Señor pidiéndole que sea Él el número uno en su vida, que sea Él quien le ayude a cuidar apropiadamente de sus bendiciones, de sus regalos, quienes son sus hijos, que Él le ha dado a cada uno de ustedes. Y si hay personas en la sala que aún no tienen hijos, redacten esta oración con todo el amor y todo el deseo que tienen para cuando mañana sean bendecidos. Es un ejercicio que cada uno de ustedes es una actividad que tienen que hacer para plasmar la oración de cada uno de ustedes en esto. Vamos a entrar a la segunda parte de la sesión hoy día, que ya nos queda poco tiempo, y es hablando acerca de la claridad del propósito. La autoridad moral llega al ser alineada con un llamado superior, como dijimos hace minutos atrás. Ese llamado superior es hacer parte de la misión de Dios. Y acá donde nosotros tenemos que tener claro el por qué estamos acá. Todos tenemos un propósito acá en la tierra, y el propósito primario de todos es igual. Dios trabaja con cada uno de nosotros en nuestro contexto para hacernos cumplir su propósito. Vamos a desarrollar un poquito más adelante lo que es el propósito primario y lo que es el propósito secundario. Por ejemplo, el propósito o llamado primario que cada uno de nosotros tenemos. La gráfica nos muestra cómo es nuestra vida, el primer circulito donde vemos que es mi vida y está en la parte inferior lo que dice el reino de Dios. Muchos de nosotros a veces nos movemos así. Tenemos a Dios en un rinconcito de nuestra vida, cuando nuestro propósito primario es seguir a Dios y sus instrucciones, mientras que Él vaya trabajando a través de nosotros. Deberíamos pasar al segundo círculo donde todo lo que es el reino de Dios y nuestra vida está insertada en eso. Porque estamos acá en esta tierra para eso, para ser parte de la misión de Dios. Somos parte ya de la misión de Dios. Pero la pregunta es si realmente dejamos que Él gobierne nuestras vidas. Tenemos que ser parte de ello. A veces nosotros estamos lidiando con esa situación de que sí, yo estoy acá, mi propósito es servirle al Señor, pero definitivamente no lo hacemos. No, sí estoy acá, soy cristiano, soy hace añadas que conocí al Señor, pero muchas veces no me sujeto a lo que Dios me dice o lo que a través de su Hijo Dios me está pidiendo que haga. Entonces tenemos esos conflictos, ¿no? De ver cómo voy a actuar. Pero el propósito primario, ya sabemos eso, ¿no? Debemos nosotros estar dentro de la misión de Dios. Para eso estamos acá. El llamado secundario o el propósito secundario es la convergencia de todo el contexto que nosotros tenemos, o sea, de dónde el lugar donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, con nuestras misiones, con nuestros dones, con nuestras habilidades y con esa pasión que capaz muchos de nosotros tenemos para servirle a Él. O sea, todo esto está relacionado al lugar donde Dios está trabajando a través de nosotros, afectando al entorno que nosotros tenemos para cumplir su propósito, para que todas esas personas lleguen a conocerle a Él. Si ustedes ven ahí, existe un punto donde se encuentra
lo que yo soy, si soy dentro de la misión de Dios y soy parte de la misión de Dios, voy a afectar a mi contexto, a mi entorno, a las personas con las que me rodeo, pero no va a ser basado en mi influencia, sino va a ser basado porque Dios está actuando a través de mi persona para ser de influencia positiva en la vida de otros seres humanos. ¿Somos parte de la misión de Dios? ¿Llamado primario? Sí. Secundario, somos llamados a influir en el entorno en el que nos desarrollamos. Y déjenme decirles, cuando hablo de influir en el entorno en el que me desenvuelvo, naturalmente todos pensamos, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio donde, o en la universidad donde estudio. Todos pensamos afuera. También somos llamados dentro de nuestro hogar. El primer ministerio que cada uno de nosotros tiene es su familia. Soy responsable de la vida de mis hijos. Soy responsable de esas bendiciones. Soy responsable de dar el soporte a mi esposa. Soy responsable de apoyar a mi esposo. Somos responsables de guiar y cuidar la vida de nuestros hijos. Ese es el primer ministerio que tenemos, por si acaso. Amamos a Dios sobre todas las cosas y ese es el ministerio que tenemos que enfocarnos, porque somos llamados a ser de ejemplo para ellos. Mi propósito es determinado por Dios. Este es el verdadero gozo de la vida, ser usado para un propósito, uno grandioso. Mi vida pertenece a toda la comunidad. Yo quiero ser usado a fondo hasta que muera. Mi vida es como una especie de antorcha. Quiero hacerla arder y brillar hasta donde sea posible antes de pasarla a las futuras generaciones. Dice George Bernard Shaw. Es un pensamiento que escribe este escritor que definitivamente creo que aplica para cada uno de nosotros. Y nosotros deberíamos pensar de esa manera, ¿no? ¿Qué legado estamos dejando a nuestras generaciones? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos? La aplicación de una autoridad totalmente torcida y tergiversada y criando personas que no sepan respetar la autoridad correcta, o personas que vivimos bajo la dependencia de Dios, una sujeción a Dios, enseñándole principios y valores sólidos para las decisiones que ellos puedan tomar mañana, aplicando una autoridad correcta, afectando al entorno en el cual ellos se desarrollen y sobre todo guiando a sus futuras generaciones bajo la luz de la palabra de Dios. O sea, es una tarea que todos nosotros tenemos en este momento como padres, pensar en la vida de nuestros hijos. No pensemos en que queremos que sean los mejores profesionales porque necesitamos que mejoren su situación económica. Si por la gracia de Dios y la bendición de Él llegan a ser los mejores profesionales y tener una situación económica totalmente estable, gracias a Él. Pero debemos enseñarle con el ejemplo que el propósito primario que nosotros tenemos es ser parte de la misión de Dios. Y el segundo, afectar a nuestro entorno, a nuestros hijos con las habilidades y conocimientos y herramientas que ellos puedan tener. A nosotros como padre hoy día, cambiando capaz nuestro estilo de vida y sujetándonos en obediencia hacia Dios. Quiero darles esta segunda actividad, que puedan cada uno en su hogar, en sus domicilios, en sus casas, pero de manera individual, por favor, escriban su misión en el recuadro de abajito, donde dice cuadro de acciones, y compartan la declaración de su misión y oren por la misión de cada participante. O sea, en este caso, el esposo por la esposa y la esposa por el esposo. Porque es bueno conocerlo. ¿Ok? Creen, si pueden, y tienen a personas con las que puedan compartir, creen ese grupo de WhatsApp para compartir también las decisiones que están tomando y se apoyan en oración. Definitivamente, la tarea no es sencilla. La tarea es difícil. Aparentemente, sí hago una lista y veo. Pero ¿saben qué? El hacer la lista, el verbalizarla y el asumir el compromiso genera esa seriedad, ¿no? Porque el compromiso no es con el que hablan ni con el que está al lado. Es de manera directa con Dios. Entonces, muchísimas gracias a todos por este tiempo.
Muchas gracias por disponer este martes 9 de mayo para nosotros de conversar y compartir con ustedes lo que es autoridad moral. Hemos desarrollado parte del tema de autoridad moral, que es uno de los roles fundamentales que como padres estamos llamados a ejercer en la vida de nuestros hijos. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias a todos.